Los judíos latinos necesitamos unos a los otros. Israel necesita de nosotros y nosotros necesitamos a Israel. Reconocer que la situación existencial básica de nuestro país es una situación de conflicto bélico. Esa no es de ninguna manera la situación de las relaciones, por más tensas y problemáticas que sean, entre los Estados Unidos de Norteamérica Israel y México. no puede perder ninguna guerra ni empatar. No es un partido de fútbol, es nuestra vida. Pasamos el Holocausto, queremos vivir en paz dentro de este país. Mi nombre es Laura Lotem Cheses. Nací en la Ciudad de México. Vine yo a vivir al país a los 18 años. Y desde entonces he dado muchas vueltas en varios lugares. En este momento habito acá, estamos en el Kibbutz Nir Yitzhak. El Kibbutz Nir Yitzhak está al sur del país, a 2 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza. Tenemos varios puntos en los cuales nosotros tenemos algunos problemas en cuanto a seguridad. Por lo tanto, han construido el gobierno de Israel, el ejército de Israel, han construido una frontera, una muralla, que más que todo el propósito es para realmente dar seguridad a los habitantes. Seguridad en cuanto a las personas que son terroristas, que tienen la capacidad de infiltrarse por medio de nuestras fronteras, por lo cual han construido una muralla a lo largo de toda la Franja de Gaza y ese es el propósito principal. Además, claro, también tenemos algunas personas que llegan de Sudán en especial, que se quieren infiltrar más que todo para trabajar en el país. Y esa es una cosa que sí también se quiere evitar, que entren por ese lado del país y se infiltren a trabajar en Israel, que obviamente pues no lo tienen permitido. Así está. Mi nombre es Moshe Rosen, yo soy miembro de este kibutz que está ubicado a 6 kilómetros de la Franja de Gaza desde hace más de 40 años. Y llegué hasta a esta población de la cual soy parte activa en los años 70 como miembro de un grupo de activistas del movimiento sionista pionero Hashomer Hatzair de América Latina. Soy nacido en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y mi educación judía previa a la radicación en Israel, la recibí en español. Sí. Jaime Gelín, soy diputado del Yesh Atid, el partido de Yesh Atid. Hay futuro. Mira, la verdad es que yo no tengo ese conocimiento, si cuántos muros hay. Lo que sí sé con seguridad es que a 2 kilómetros de acá, ustedes pueden mirar en la parte de atrás de nuestros cactus que están aquí tan hermosos, así como en nuestro país México. Tenemos una frontera muy, muy peligrosa, ¿sí? De hecho, la última guerra de Tzukeitán, que la primera vez que encontraron a los terroristas que salieron de los túneles, de hecho, estamos a 2 kilómetros únicamente, ¿sí? Ahí es donde los detectaron. Entonces, con seguridad hay una muralla muy cercana acá y a lo largo de la Franja de Gaza la están construyendo. Algunas partes ya está terminado, algunas partes está por terminar. Obviamente en el norte del país nosotros colindamos con Siria y con Líbano y ahí también están haciendo una muralla. No sé realmente cuál es el largo que tiene esa muralla, pero en especial, y lo vuelvo a repetir, es para seguridad
para protección de los habitantes. Desafortunadamente ha habido muchas infiltraciones de terroristas que han entrado a ciertos lugares cercanos aquí y han o raptado o matado a gente por su infiltración a estos lugares. De hecho, Gilad Shalit, nuestro soldado que fue raptado, ¿sí? Lo raptaron a una ciudad que está aquí bastante cerca, como a 8 kilómetros, que se llama Kerem Shalom. De ahí fue raptado, de ahí se lo jalaron y de ahí lo metieron a la Franja de Gaza y lo tuvieron, como todos sabemos, bastante tiempo prisionero hasta que se hizo todo el cambio de presos que estaban aquí en nuestras cárceles. Y esto ocurrió aquí, a 8 kilómetros. O sea que es tan obvio que nosotros tenemos que defender y cuidar antes que todo a los habitantes, a nuestros habitantes. Eso es lo más importante, la seguridad personal de una y cada familia que viven en esta zona. Y en la zona norte y en la zona por donde está el Jordán. También ahí tenemos una frontera, también con Siria, también con Líbano. Es lo básico que yo creo que cualquier habitante en este país necesita, una seguridad, ese muro, esa frontera nos da esa posibilidad. El muro supuestamente debe contener actos de violencia y penetración de lo que acá se denomina saboteadores, que son terroristas enviados por movimientos del Islam radical, que es muy fuerte. En realidad es el Hamas que los representa, es el movimiento político armado que los envía y que es responsable. De ese punto de vista, lo que se denomina acá el muro debería ser como una especie de valla de contención. Pero eso no soluciona el problema de fondo que, como decíamos, tiene características geopolíticas y demográficas y económicas más complejas. Y creo que aún tenemos otra opción. El tema es tremendamente complejo y no se puede reducir a una sola fórmula. Probablemente, y yo mismo como quien ha servido en el ejército de Israel, sé de que muchas veces es inevitable el uso de la fuerza o la construcción de murallas u otro tipo de reacciones que son reacciones defensivas frente a tácticas de ataque y terror. Pero a su vez soy consciente de que este tipo de fórmulas bélicas no agotan, no solucionan el problema. Probablemente también lo agravan. Decíamos antes que en la Franja de Gaza hay centenares y miles de personas en estado de miseria y de desocupación. Yo sostengo, sabes tú, en Israel hay una publicidad muy sabia para evitar accidentes de tránsito, que se resume en este eslogan: en la carretera cuando viajes, tienes que ser sabio y no tener razón, no siempre tener la razón. O sea, al tiet sodek se dice en hebreo, tieh hajam, no seas, no vayas adelante con tu justicia, con tu razón en la carretera, sino trata de obrar con serenidad y con razón frente a los demás conductores, y lo que quieres es preservar tu vida y llegar a destino. Lo mismo yo digo con el tema palestino en general y con el tema de la Franja de Gaza, de nuestros actuales enemigos, de los palestinos en general. Yo creo que nosotros debemos tratar de buscar denodadamente fórmulas de diálogo en vistas a una paz posible, y si no es posible la paz, algún tipo de coexistencia, porque esta situación que perdura tantos años, ya de 50 años, estamos hablando desde la guerra de los 6 días de junio del 67 hasta nuestros días, no la hace bien a nadie. Nuevamente, eso no le quita
responsabilidad a la otra parte, etcétera, etcétera. No, de ninguna manera yo los absuelvo. Yo lo que sostengo es que de nuestra parte debemos invertir toda la energía y el pensamiento posible, y es posible un pensamiento distinto. El pueblo nuestro, que es el pueblo de Moisés, de Freud, de Marx, de Einstein, puede encontrar fórmulas de reflexión y de tratar de solucionar los problemas que no sean únicamente por vías de violencia. El muro de Israel es un muro que es un muro político, más para la parte de seguridad, hay que entender eso. Hicimos muro alrededor de Jerusalén cuando explotaban los terroristas dentro de los restaurantes y los cafés, para que puedan entender, murieron acá dentro de Israel más de 900 personas, inocentes, que explotaron y murieron con los terroristas que vinieron a este lado. Ahí teníamos que cerrar ese paso y se construyó esa muralla dentro de Jerusalén, alrededor de Jerusalén. En el límite de Egipto hablamos. Y ahora hay una nueva dentro de la Franja de Gaza y lo que se llama Otef Aza, alrededor de la Franja de Gaza, que allá también se está construyendo dentro de la tierra y fuera de la tierra contra los túneles que el terror está construyendo. Nuestra vida no es una vida de comercio como existe entre Estados Unidos y México. Nuestra vida es una vida de que alrededor nuestro está el terror, está ISIS tratando de meterse y tratar de entrar dentro de Israel. Y el primer ministro de Israel con el ministro de Seguridad tienen que tratar de que la seguridad de los habitantes de Israel será la máxima, así que construir todo lo que quieran. Hay algo que es muy filosófico para entenderlo, no sé si todos los latinoamericanos pueden entender, pero nosotros ante la segunda, en el Holocausto, todo el pueblo judío, que perdimos 6 millones de judíos en el Holocausto, vivíamos dentro de muros. Llegamos a nuestro país, al país de que tiene que darnos la independencia, y también construimos muros para nuestra seguridad. No hay lo que hacer, la vida es más fuerte que cualquier política. Nada que ver, no hay comparación entre una y otra. ¿Por qué? Porque la muralla que me imagino que Trump quiere construir con México es realmente para que los trabajadores mexicanos no se pasen al otro lado de la frontera, principalmente para trabajar, principalmente para conseguir trabajo. Lo que diferencia, ¿sí?, a esa frontera con la frontera que tenemos aquí es nada que ver uno con lo otro. ¿Por qué? Porque esto es para defensa personal y aquello es para que la gente no se infiltre a trabajar. La gente busca trabajo cuando se pasa de México a Estados Unidos. Y aquí es defensa personal, antes que todo. Sí existe, es verdad que se infiltran también por acá algunos habitantes que vienen de África, pero principalmente es defensa personal. Creo que, con todo el respeto a nuestro primer ministro, pero es una afirmación errónea, equivocada desde su sustancia, desde su esencia, y errónea también desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas y relaciones de fraternidad que debemos cultivar con los países latinoamericanos en general, y en este caso también con México. Estamos hablando de dos situaciones totalmente distintas que no tienen punto de comparación. Como decíamos antes, nosotros residimos acá a 6 kilómetros de Gaza, donde persiste una situación, un clima de terror desde hace muchos años. Esta no es una situación comparable con problemas de inmigración o problemas socioeconómicos en los cuales los Estados Unidos de Norteamérica, en el caso de México, aunque no es nuestro tema, tienen gran parte de esa responsabilidad. Lo cual no significa, por otra parte,
que yo esté feliz con el muro que todavía tampoco está completo, que nos separa de la Franja de Gaza. Personalmente, quizás muchos de mis compañeros, inclusive en este kibutz, no coinciden conmigo, pero yo no soy partidario de las murallas. Gaza, como se sabe, es uno de los lugares del mundo con mayor densidad demográfica, con un terrible problema de miseria y pobreza, que es cierto, es responsabilidad de los palestinos mismos y de los árabes, pero parte de la responsabilidad también es nuestra, del Estado judío, del Estado de Israel, y de ese punto de vista las murallas no van a solucionar el problema. Es posible que técnicamente sea el mismo muro, pero el muro acá que se construyó en mi zona, porque yo era allá el alcalde de esa zona, fue inversión únicamente del gobierno de Israel, y lo que tratamos de hacer es que no entre el terror ni las armas por Egipto a la Franja de Gaza y a Israel. Así que desde que se construyó y que salió aproximadamente $300 millones, todo fue pagado por los impuestos de los habitantes de Israel y no por otro país. Así que la diferencia es un mundo entero. Hay que entender que nosotros tenemos la Franja de Gaza, tenemos a Egipto un contrato de paz. Yo creo que México y Estados Unidos hacer algo paralelo con el Medio Oriente es algo que está totalmente confundido. Tampoco nosotros nos queremos como país que entren dentro de la política interna de Israel. Entonces, ¿por qué nosotros nos metemos en la política interna de Estados Unidos y México? Ellos son países grandes, desarrollados, pueden arreglar solo sus problemas. No necesitan a nuestro primer ministro para que arreglen las cosas allá. Definitivamente creo que entre los gobiernos de México y los gobiernos de Estados Unidos, entre ellos tienen que llegar a un común acuerdo en cómo se va a desarrollar. Sinceramente, no podría yo decir que es bueno para uno y malo para otro. Lo que sí estoy consciente es que Estados Unidos necesita a los campesinos mexicanos porque conocen el trabajo, porque saben el trabajo, y más que todo porque al americano que les da ese trabajo le conviene mucho, porque no hay un americano que quiera trabajar por ese precio. Si Trump lo quiere hacer, tendrá sus razones económicas, pues entonces lo tendrá que platicar con el presidente de México, pero yo creo que es un común acuerdo que durante varios y muchos años se ha llevado a cabo esa infiltración. Y entonces me imagino que si Trump en su nueva política y en sus nuevas decisiones, realmente creo que está haciéndolo unilateral, tiene que platicarlo, conversarlo, negociarlo también con el presidente de México para que lleguen a un común acuerdo en cómo se va a llevar a cabo. El presidente electo norteamericano es soberano de resolver las decisiones que le parezcan convenientes. Personalmente yo no coincido con este criterio. Sin ser estadounidense, sino ciudadano de Israel, pero desde mi perspectiva desde acá, que nuevamente puede estar equivocada, pero es mi percepción. Yo estoy más cercano al concepto geopolítico del expresidente Obama y no de la concepción de mundo que se refleja en este acto y en otras afirmaciones que tienen inclusive en los últimos días Trump. Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que cuando Trump, eso lo digo a cualquier persona que va a ser presidente o va a ser ministro, cuando empiezan a sentir, y todavía no lo siente Trump, cuando empiezan a sentir el peso que hay de lo que nosotros decimos todo el tiempo, que es el peso de ser presidente y entender de que tenés 300 millones y un mundo entero que espera ver
lo que vos haces, esperen un mes, 2 meses, 3 meses, cuando él pueda entender cuál es la responsabilidad que tiene con el mundo y en Estados Unidos, todas las cosas van a ser cambiando. Nosotros vemos también acá en Israel gente de que dijo que hay que entrar en la guerra, que hay que entrar a todo lugar y que hay que hacer todo lo posible para destruir y destruir y destruir únicamente por guerra, sin ver ningún futuro de que al final tenemos que vivir con los palestinos. Cuando llegas allá al ser ministro y primer ministro, las cosas cambian. Acá en Israel, lamentablemente, Benjamin Netanyahu ya está muchos años y está todo paralizado. Realmente creo que nuestro primer ministro, Benjamin Netanyahu, no pensó hasta el final que las comunidades judías, latinas, en todo Latinoamérica, incluyendo desde México hasta Argentina, ¿sí?, las repercusiones que ha tenido. Piensan que no tiene que ver una con la otra. Claro que tiene que ver una con nosotros, porque en Latinoamérica no se escuchaba tanto de Israel. Hay lugares que no saben más que a los mochileros que llegan con sus casas de campaña. Pero en el momento que Netanyahu dijo que él apoya a Trump en construir esa muralla, hizo el error de su vida, nos ensució, y creo que debe de regresar esa palabra. Nos hizo mucho daño a la comunidad latina en general, porque son comunidades que siempre han apoyado al Estado de Israel, siempre han estado al lado de Israel. Pero en el momento que él ha dicho esto, él nos pone en una situación muy difícil, porque antes que todo, la gente que habita en México, que son judías, primero que todo son ciudadanos mexicanos, así como los hay en Argentina, en Brasil, en Colombia. Y es una política, me parece, bastante mal pensada, mal dicha, que creo que tiene un solo interés, que es el interés personal, quizás, de Bibi Netanyahu. Toda mi familia reside en la Ciudad de México. Mis amigos de la infancia, de la escuela, y a todos mis amigos que viven en la Ciudad de México y en Latinoamérica, quiero decirles que no es la voz del pueblo. Eso no es nuestra política, no estamos de acuerdo, ¿sí? Ustedes primero que todo tienen que seguir apoyando al Estado de Israel, porque la palabra de nuestro primer ministro Benjamin Netanyahu no creo que se malentendió, sino es únicamente una política que él ha formado junto con sus consejeros para de alguna manera acercarse al nuevo presidente de los Estados Unidos. No es la voz del pueblo, ni de México, ni de Israel, ni de los habitantes latinos que vivimos acá. Le quisiera yo pedir por este medio al señor primer ministro Benjamin Netanyahu, regrese esa campaña tan difícil, que fue un error, que lo reconozca que fue un error, pues tiene que pensar que los judíos latinos necesitamos unos a los otros. Israel necesita de nosotros y nosotros necesitamos a Israel. Sigan apoyando a Israel, sigan apoyando a la gente que tiene el derecho de defender su propio lugar, de defender sus propios conceptos, pero Benjamin Netanyahu, esto no es verdad y usted lo sabe perfectamente. Me permitiría añadir una convocatoria a los pueblos latinoamericanos y al pueblo mexicano en particular. Y dentro de este continente hermoso que fue mi lugar, mi cuna de nacimiento, una convocatoria, un llamado en especial a las comunidades judías, que muchas veces confunden la identificación y la solidaridad con el Estado de Israel con una identidad política con el gobierno de turno en Israel. Y esto para mí es equivocado.
Yo creo que debemos fortificar nuestros vínculos a partir de lazos de solidaridad que no tengan que ver con las políticas de un momento u otro en nuestro país, y que tengan que ver más con el trabajo, la lucha que el pueblo de Israel despliega, y dentro de este pueblo amplios sectores y fuertes corrientes que no renuncian de manera alguna a la aspiración por la paz. Yo creo que el primer ministro de Israel se equivocó con lo que hizo, y vimos que el presidente de Israel, Rivlin, habló con el presidente de México y pidió un perdón que es de todo nuestro país. Hay que entender que yo, como latinoamericano, que soy diputado dentro del Knesset de Israel, dentro del Congreso de Israel, a mí me puso muy mal esas palabras que dijo el primer ministro Netanyahu. Mandé una carta, porque yo soy el presidente del grupo de amnistad de los parlamentos de México e Israel, a mi paralelo en México, pidiendo y que entiendan que al final los que hacen la amnistad no son los políticos, son los seres humanos. Y los seres humanos también siempre fueron la mayoría y no los políticos. Primero que todo, a nivel psicológico. En el momento que hay un muro, ¿sí?, la gente siente mucho más seguridad. Nosotros en esta zona prácticamente no estamos tan cerca, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos un poco más al sur, ¿sí?, la muralla que se construyó es para evitar que los palestinos terroristas, que tienen la capacidad realmente de tirarnos con las armas, es una diferencia de 10 metros. Ese muro ha protegido prácticamente a la gente. Ese muro ha hecho la protección que nosotros sentimos al saber que existe ese muro, que no tan fácil cualquier persona, cualquier terrorista va a encontrar la manera de pasar al otro lado. Por lo tanto, me imagino, ¿sí?, porque no tengo yo el conocimiento, me imagino que por eso pensaron en los túneles. Si por arriba no puedo, entonces voy a pasar por abajo. Pero esa frontera a mí y a todos los que vivimos acá nos da una seguridad personal que por lo menos de alguna manera los vamos a poder frenar. La situación relativamente ha mejorado, pero como no se soluciona el problema de fondo, de alguna u otra manera, lamentablemente, lo digo con mucho dolor, pero se vuelve a la raíz de los actos de terror que se reproducen por otras vías. Efectivamente, las murallas que nos separan de la Margen occidental, lo que se define aquí como las zonas de Judea y Samaria, han facilitado una cantidad menor, una cantidad visiblemente menor de actos de penetración terrorista, pero no han conseguido evitar ataques a los pobladores, a los colonos israelíes residentes en esas zonas, y tampoco han logrado evitar todas las consecuencias desde el punto de vista humano y social que devienen de una situación de medio siglo de ocupación que Israel mantiene allí. Porque por un lado nosotros, el Estado de Israel, no hemos anexado oficialmente esos territorios, pero por otro lado, como en este momento que estamos hablando, el Parlamento israelí está discutiendo la posibilidad de anexamiento, cosa que hasta ahora todos los gobiernos trataron de evitar, conscientes de que la suma de una gigantesca población palestina
pone en peligro la condición del Estado de Israel como Estado judío y democrático. Tenemos dos países que tenemos contrato de paz. El primer país es Egipto, que se hizo un contrato de paz que Begin lo firmó. Y después tenemos otro país que se llama Jordania. Esos dos países hoy día están luchando contra ISIS. Y esos contratos de paz son parte de la seguridad del pueblo de Israel. En el norte tenemos la guerra de Siria, que es importante de entender. Nosotros abrimos un hospital para tratar de ayudar a los chicos y a todos los heridos que vienen de Siria, y tenemos que entender de que en nuestro límite en el norte tenemos también el terror de Hezbollah. Y después tenemos 40 a 65 kilómetros de límites con la Franja de Gaza, que significa que allá también tenemos al Hamas, que es parte de los hermanos musulmanes o del Jihad, que cree que el terror puede también tratar de afectar a los problemas que hay dentro de Israel, o digamos, ellos tan seguros que con el terror pueden ganar a Israel. Israel no puede perder ninguna guerra, ni empatar. No es un partido de fútbol, es nuestra vida. Pasamos el Holocausto, queremos vivir en paz dentro de este país. No hay ningún país como Israel que entiende que el precio de las guerras para entender cuál es el precio de la paz, si queremos la paz. Una pequeña diferencia, ¿sí?, entre se necesita por razones de seguridad, ¿sí?, y se necesita por razones económicas. Si ustedes se dan cuenta, en el muro de Berlín, por ejemplo, ¿a qué llevó? Una muralla no es una cosa bonita, no es una cosa agradable para nadie, porque se siente como que de aquí para allá tú no tienes el paso, tú no tienes el derecho a pasar. Pero en este momento en Israel es primero que todo seguridad. Y cuando estamos hablando de seguridad, estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de que si él pasa para acá algún terrorista, es simplemente muerte. En el caso del señor presidente Donald Trump, estamos hablando de economía. Yo no sé qué es lo que quiere evitar que tanta gente se pase por de la frontera de México a Estados Unidos. Es económico greda, o sea, no tiene nada en comparación, nada que ver una con la otra. No pueden comparar, Bibi Netanyahu no puede comparar la muralla que está construida en esta zona con la muralla que el presidente quiere construir. Seguridad es número uno y después viene la economía. Sin seguridad no podemos vivir. No vamos a estar aquí todo el tiempo con el miedo de a dónde me va a caer la bomba o a dónde me va a caer el cohete. No se puede vivir de esa manera. Eso es, ¿cómo se va a decir la palabra? Es lo más importante. Si yo no tengo aquí seguridad, ¿cómo puedo yo vivir? No se puede. Económicamente, él quiere evitar que la gente se cruce hacia el otro lado, en Estados Unidos, a trabajar en las granjas principalmente, que eso es lo que hacen. Después quizás ya se acomodan en otras cosas. No hay punto de comparación uno con otro. No lo hay. Desde el punto de vista de la concepción oficial imperante en el Estado de Israel, el muro es una de las opciones defensivas para evitar actos de penetración terrorista. Pero como decíamos antes, como yo pienso y quizás tomamos las reservas porque otros disienten de mi opinión, pero mi opinión yo creo que está fundamentada en la experiencia de varias decenas de años de vida y de defensa del poblado en el cual vivo. No es una solución de fondo, por dos motivos. Primero, porque no puede hacer frente al tema de los túneles subterráneos que construye el Hamas para llegar a este y otros lugares. Y segundo, tampoco puede hacer frente al lanzamiento de misiles de los cuales nosotros hemos sido víctimas en este lugar. Por ejemplo, en la última contienda que tuvo lugar hace unos años acá, hubo bombas que llegaron hasta nuestra población y lamentablemente destruyeron parte de este lugar. Nos hemos sobrepuesto
por qué seguimos adelante, pero como ves, el problema es un poco más complejo y la muralla no es un... Fuera de eso, lo reitero, yo creo de que desde el punto de vista político la muralla no puede solucionar un problema de fondo que tiene que ver con la alta densidad demográfica, la pobreza y la miseria que imperan en la Franja de Gaza. El muro del cual hablamos ahora, que no es el que linda con Franja de Gaza, sino con la República Árabe de Egipto, originalmente se planificó para, si no evitar, por lo menos restringir la entrada de contrabando de drogas y de gente que llegaba de distintos lugares de África a través de Egipto, en muchos casos perseguidos o escapándose de África. Pero a decir verdad, tiene también un aspecto de seguridad, porque también Egipto tiene un conflicto con sectores palestinos islamistas radicales que combaten en territorio egipcio y que probablemente pretendan entrar desde territorio egipcio a Israel. Es totalmente diferente, porque lo que nosotros vemos en Estados Unidos, México, que tenés aproximadamente 38 millones de ciudadanos mexicanos que viven dentro de Estados Unidos legalmente, y tenés por lo menos otros 48, 50 millones de habitantes también del lado de Estados Unidos, de México, cerca de la frontera, que viven por comercio, agricultura y todo lo que nosotros sabemos que dentro de una frontera de paz lo haces. Así que es totalmente diferente. Yo creo que los problemas de México y Estados Unidos los tienen que arreglar solos. Por este medio quiero transmitirles mi solidaridad a todas las personas mexicanas, latinas, judías que se han perjudicado por todas las palabras de nuestro primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha hecho una comparación entre el muro que se va a construir en Estados Unidos con México, en la frontera, y el muro que tenemos acá. No comparen, estamos con ustedes, estamos apoyándolos. El pueblo de Israel tiene muchas diversidades, hay muchas formas de pensar, pero creo que el sentido común nos dice a todos: hizo un error, no tiene nada que ver una con la otra, sigan adelante. Además de todo, el pueblo mexicano creo que le sirvió de alguna manera para unirse, para estar orgulloso de su país, orgulloso de su pueblo. Y el señor Donald Trump, que acaba de entrar a su presidencia, le deseo muy buena suerte, que haga las cosas que él considera que son necesarias para su país. Y las realidades de Israel y de América Latina no tienen punto de comparación, no solamente en el tema del muro. Existe una tendencia, tanto en América Latina como quizás también de parte de la gente en Israel, de ver las cosas en forma esquemática. Entonces uno escucha la palabra muro y enseguida eso le despierta ciertas observaciones, lo cual no significa que esas observaciones, esos paralelos sean correctos. El nuestro es un país que se enfrenta con una situación de guerra, con una situación de terror, de la cual, reitero, en lo personal, yo pertenezco justamente al sector o a la corriente de la opinión pública israelí que brega por el diálogo y por la paz. Pero debemos reconocer que la situación existencial básica de nuestro país es una situación de conflicto bélico. Esa no es de ninguna manera la situación de las relaciones, por más tensas y problemáticas que sean, entre los Estados Unidos de Norteamérica y México. De ese punto de vista no resiste comparación.
la dependencia de Israel tiene que ver justamente con este deseo de preservar su existencia misma y no tiene que ver con la vocación política ni con los intereses económicos que llevaron a regímenes muchas veces militares y dictatoriales de América Latina en años anteriores digamos así, a solidificar sus lazos con el Pentágono o con la Casa Blanca. Nosotros tenemos que entender, el problema de Estados Unidos y México es únicamente de Estados Unidos y México. No es como los inmigrantes de África que buscan también a Israel y buscan también a Europa, a países que puedan tener futuro allá. Lo único que puedo decir a los latinoamericanos, a todos los que me escuchan, de que yo les pido perdón y que les quiero decir de que a veces los presidentes, no a veces, la mayoría de veces los presidentes, atrás de ellos hay seres humanos y no son perfectos y hacen los errores que hacen. Yo les pido perdón y yo creo también de que los problemas de México y Estados Unidos tienen que solucionarse únicamente ellos, entre dos presidentes que son gente que entienden cómo se manejan las cosas.